decimos que es un fenómeno físico originado por cargas eléctricas estáticas o en movimiento, y también por la intersección entre ellas. Hay dos tipos de cargas eléctricas, que son las positivas y negativas. El electrón es la partícula, digamos, fundamentalmente más, digamos, o sea, ligera, que lleva, digamos, carga eléctrica, el electrón, ¿no? Ahora, un átomo neutro tiene, digamos, cantidades iguales, ¿no es cierto?, de cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Entonces, por eso decimos que el átomo, ¿no es cierto?, es eléctricamente neutro. Ahora, si un cuerpo contiene un exceso de electrones, va a quedar cargado negativamente. Y por el contrario, si digamos, hay una ausencia, ¿no es cierto?, de electrones, o sea, tiene menos cantidad de electrones, el cuerpo va a quedar cargado, ¿no es cierto?, positivamente. O sea que los iones, ¿no es cierto?, pueden ser positivos, o sea, con carga eléctrica positiva y negativa. Y después, bueno, el neutro, ¿no es cierto?, que es el que tiene igual número de cargas positivas que negativas. En cuanto al concepto de corriente eléctrica, decimos que es el flujo de cargas de un cuerpo a otro. No todos los cuerpos, ¿no es cierto?, permiten que la corriente eléctrica circule por ellos con la misma facilidad. Entonces, tenemos así, ¿no es cierto?, los buenos conductores, que en este caso serían los metales, mientras que, por ejemplo, la madera, ¿no es cierto?, el plástico o el vidrio, ¿no es cierto?, digamos, no conducen, ¿no es cierto?, a la corriente eléctrica, y a ellos se los llama aislantes. Eh, ¿Qué son los iones? Decimos que son átomos o moléculas cargados eléctricamente debido ya sea al exceso o la falta de electrones, como vimos recién. Eso, ¿no es cierto?, con respecto a un átomo o molécula neutra. Entonces, así tenemos que el anión va a ser, ¿no es cierto?, el átomo o la especie química, ¿no es cierto?, que tiene más electrones que el átomo o molécula neutra. Y si tiene más electrones, hemos dicho que son los que tienen más carga eléctrica negativa, entonces va a tener una carga eléctrica negativa. Ese es el anión. Entonces, tiene una carga eléctrica negativa. El catión es, digamos, también una especie química con menos electrones que el átomo o molécula neutra. Entonces, como tiene menos electrones, ¿no es cierto?, va a tener una carga neta positiva. Entonces, esto, digamos, hay que tener claro, porque por ahí les pregunto cómo pueden ser los iones. O sea, si ponen únicamente pueden ser, o sea, son los aniones, los cationes, pero tienen que poner por qué es anión y por qué es catión, ¿no es cierto? O sea, que cómo es, digamos, cómo son los electrones en cada uno de ellos, o sea, si tiene más electrones o menos electrones que la molécula neutra. Ahora, Profe, ¿qué? ¿qué dijo? Carga meta positiva. Esos son los cationes. ¿Qué es, digamos, el proceso de ionización? ¿O qué es la ionización? Decimos que es un proceso, ¿no es cierto?, físico o químico, mediante el cual se producen iones. Vamos a ver también acá el concepto de lo que es electrólisis. Eh, digamos que es un proceso químico que separa los elementos de un compuesto por medio de la
electricidad. En ella ocurre, ¿no es cierto?, en esta electrólisis, en este proceso, ocurre la captura de electrones por los cationes, digamos, en el cátodo o la liberación de electrones, ¿no es cierto?, por los aniones en el ánodo. O sea, no les hice un gráfico, tengo un gráfico muy chiquito, que en el apunte, no sé si lo tienen al gráfico, eh, no, es como una cuba, se llama también cuba eléctrica, ¿no es? Para conseguir, ¿no es cierto?, la ionización. Eh, Les muestro, tengo un dibujo muy chiquitito, a ver, para que tengan una idea cómo es. A ver, a ver, ya les muestro. Un momentito. Bueno, a ver, es muy chiquitito el dibujo. Vamos a tratar de, a ver que se los muestro un ratito. Pero no sale muy claro que digamos. Esta es la cuba, digamos, este es un recipiente, ahí está. Este es un recipiente, ¿no?, que contiene una solución salina y estos son los electrodos. Este es el ánodo, este es el cátodo. O sea que el ánodo, ¿no es cierto? O sea, nosotros decíamos que los aniones, ¿no es cierto?, son los, digamos, los iones negativos y los cationes son los iones positivos. Y los electrodos es al revés, o sea que el ánodo es el electrodo positivo, ¿no es cierto? Y el cátodo, ¿no es cierto?, es el electrodo negativo. Esto es por donde va a circular, digamos, corriente eléctrica, ¿no es cierto? Y o sea, que puede ser, o sea, si esto se hace experimentalmente, eso puede ser una pila. Entonces, en este proceso de electrólisis, como decía, que hay captura, ¿no es cierto?, de electrones, digamos, por los cationes en en el cátodo, o sea que por el cátodo, que es el electrodo positivo, van a circular digamos, los negativo para circular los positivos, ¿no es cierto? O sea, los cationes. Y por el ánodo, que es el electrodo positivo, van a circular los aniones, que son los iones negativos. Ahora, en el proceso, entonces, como le decía, se aplica corriente eléctrica, ¿no es cierto? Mediante una pila que puede ser, o sea que esto es un par de electrodos, ¿no es cierto? Que, digamos, estos son los electrodos conectados a esta fuente eléctrica y estos están entonces sumergidos en esta disolución, ¿no es cierto? Que generalmente es cloruro de sodio. Este experimento por ahí en los colegios que tienen laboratorio y tienen la materia química, hacen por ahí este experimento. Entonces, como les dije, el electrodo conectado al polo, eh, este sería el polo, acá tenemos el polo positivo, ¿no es cierto? Y tenemos conectado el electrodo positivo. Y acá tenemos el polo negativo y está conectado, ¿no es cierto?, el polo, el cátodo, ¿no es cierto?, que hemos dicho que era negativo. Entonces, cada uno de estos electrodos, ¿no es cierto?, va a atraer, ¿no es cierto?, los iones de carga opuesta. Por eso, como les decía recién.
O sea que el cátodo va a atraer, ¿no es cierto?, a los positivos y el ánodo, ¿no es cierto?, va a atraer a los negativos. Ahora, esto, digamos, es para, digamos, conseguir, ¿no es cierto?, la ionización. Si nosotros colocamos cloruro de sodio, el cloruro de sodio es un átomo de cloro y un átomo es una sal. Entonces tiene un átomo de cloro y un átomo de sodio. Entonces, hacia el sodio es el ion positivo y el cloro es el ion negativo. Entonces, en los electrodos se va a producir, ¿no es cierto?, una transferencia de electrones entre ellos, digamos. Y, ¿no es cierto?, y se producen nuevas sustancias. O sea, los iones negativos, que sería el cloro, ¿no es cierto? Ellos, o aniones, ¿no es cierto? Sabemos que se llaman aniones también, ceden electrones al ánodo, que es el positivo. Y los iones positivos o cationes van a tomar los electrones del cátodo, que es el electrodo negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en definitiva? Es que es una reacción, acá ocurre una reacción de oxidación-reducción, y donde, digamos, la fuente de alimentación eléctrica, ¿no es cierto?, se va a encargar de aportar esa energía necesaria. Digamos que no es que yo les tome el proceso de electrólisis, no, porque es nada más conocer bien, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es, ¿no es cierto?, la electrólisis. Ahora, una vez que sabemos, ¿no es cierto?, que la electrólisis es ese proceso que va a separar, ¿no es cierto?, de los elementos de un compuesto, vamos a ver qué son los electrolitos. Entonces, decimos que es cualquier sustancia, ¿no es cierto?, que contiene iones libres y los que se van a comportar, digamos, como un medio conductor eléctrico. O sea que en este caso, en la cuba eléctrica esta, el cloruro de sodio. Entonces, porque es capaz, ¿no es cierto?, una vez que hacemos las conexiones, de conducir la corriente eléctrica. Entonces, debido a que generalmente, ¿no es cierto?, hay, digamos, iones en solución. Ahora, los electrolitos también, digamos, son conocidos como soluciones iónicas. Y, pero también, ¿no es cierto?, existen electrolitos que no solamente son soluciones, sino también son, digamos, sólidos. Entonces, digamos, un electrolito, entonces podemos decir que es un material que se disuelve totalmente o parcialmente en agua, ¿no es cierto?, para producir una solución que contiene una corriente eléctrica. Eh, digamos, si un electrolito en solución posee una alta proporción de soluto, se disocia, ¿no es cierto?, para formar iones libres. Entonces ese electrolito se llama electrolito fuerte. Y si no se disocian completamente, ¿no es cierto?, el electrolito es débil. O sea, este es el caso, por ejemplo, del ácido carbónico, que sí vamos a ver, digamos, un poquito de la unidad esta, porque se la ven las dos agua, donde vemos, ¿no es cierto?, en nuestro organismo las sustancias que mantienen, ¿no es cierto?, el pH en nuestro organismo. Entonces, una de esas sustancias es, digamos, el bicarbonato, que proviene de la disociación incompleta del ácido carbónico. Por eso se habla de electrolitos fuertes y débiles. Em,
Entonces, los electrolitos, este, eh, para nuestro organismo, ¿no es cierto? En nuestro organismo, son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales, ¿no es cierto?, que llevan una carga eléctrica. Eh, Estos electrolitos, digamos, son importantes, ¿no?, porque afectan la cantidad de agua en el cuerpo, también, o sea, también la acidez, ¿no es cierto?, de la sangre, o sea, el pH, como les decía, la actividad muscular y otros procesos importantes, ¿no es cierto? Digamos, eso sería en nuestro organismo los electrolitos. Por ahí cuando pregunto, nos vamos a referir más, ¿no es cierto?, a los electrolitos en nuestro organismo. Em, los electrolitos comunes, ¿no es cierto?, podemos nombrar, o sea, por ejemplo, el calcio, por ejemplo, el sodio, el potasio, entre los que más se nombran, ¿no? El fósforo, el cloro, eso, digamos, son, digamos, los más comunes. Em, Estos pueden ser, digamos, ácidos, pueden ser bases y pueden ser sales, ¿no? Estos son minerales necesarios para el correcto desarrollo digamos, de determinadas funciones de la célula. Eh, Cada electrolito está distribuido, ¿no es cierto?, de forma diferente en el cuerpo. No todos están ni en la misma proporción ni en el mismo lugar. Si el cuerpo, ¿no es cierto?, o sea, si nuestro organismo absorbe o elimina demasiados electrolitos, va a existir un desequilibrio electrolítico. Y digamos, desequilibrio puede ser, digamos, muy perjudicial para la salud. Por ejemplo, ¿no es cierto? La contracción muscular, por ejemplo, requiere, ¿no es cierto?, de potasio y magnesio, y si hay una deficiencia, ¿no es cierto?, de esto, de alguno de estos electrolitos, puede ocasionar una debilidad muscular o lo que nos puede llevar a calambres, ¿no es cierto?, severos. Eh, otro ejemplo sería el sodio, por ejemplo, puede, ¿no es cierto? O sea, el exceso de sodio puede ocasionar presión alta y eso, ¿no es cierto?, nos puede ocasionar, ¿no es cierto?, enfermedad, digamos, cardíaca. Ya lo nombramos eso cuando vimos el tema de presión arterial. Y estos electrolitos, digamos, se pueden medir en nuestro organismo, ¿no es cierto?, por medio de estudios de laboratorio de la sangre, digamos, de diferentes maneras. Por ejemplo, hay un estudio que se llama ionograma, que se acostumbra, por ejemplo, cualquier paciente que llega a la guardia, ¿no es cierto?, se acostumbra a pedir ionograma, es como una rutina. Y digamos, en ese estudio se informa, ¿no es cierto?, principalmente sodio y potasio, la concentración, y también puede ser que se informe el cloro. Em, digamos que, bueno, por ejemplo, el potasio, ¿no es cierto?, es un electrolito que se encuentra en alta, digamos, concentración, digamos, dentro de la célula. En cambio, el sodio, o sea, que es intracelular, en cambio, el sodio se encuentra en mayor concentración, digamos, fuera de la célula. Em,
cada uno, ¿no es cierto?, de estos electrolitos tiene, digamos, una función en nuestro organismo. Ustedes tienen, digamos, en el apunte, les habla, digamos, de los más importantes que consideramos, ¿no? Por supuesto que hay muchos más, o sea, esos no son los únicos electrolitos, o sea, tenemos, digamos, muchísimo. Por ejemplo, el hierro, ¿no es cierto? O sea, hay muchos que no están, por supuesto, pero bueno, lean más o menos de cada uno de esos electrolitos, ¿no es cierto? La importancia, ¿no es cierto?, que tiene en el organismo. Por ejemplo, el potasio, ¿no es cierto?, se necesita, ¿no es cierto?, para, digamos, el funcionamiento de los tejidos, como decíamos, también de los músculos, ¿no es cierto?, y también en el sistema nervioso, también es muy importante. eh, em, Regula, ¿no es cierto?, por ejemplo, el desequilibrio del agua en el cuerpo, y como les decía, participa entonces en la transmisión de los impulsos nerviosos de las neuronas, y como vimos recién, entonces también entonces, posibilita la contracción muscular. Em, en cuanto al sodio, ¿no es cierto?, actúa también en la regulación osmótica, en el equilibrio ácido-base, en la retención, digamos, de líquidos, en la pérdida de peso, también se encuentra, ¿no es cierto?, en los huesos. O sea, cada ion, ¿no es cierto?, cada electrolito, digamos, ¿no es cierto?, tiene su función en nuestro, digamos, en nuestro organismo. El equilibrio entre el cloruro de sodio y el potasio es muy importante, digamos, para mantener, digamos, nuestra salud. El calcio, por ejemplo, ¿no es cierto? También tenemos que, digamos, es el más abundante, digamos, también que tenemos. Por ejemplo, el 99% del calcio se encuentra en los huesos y sobre todo en los dientes. El calcio, por ejemplo, también es beneficioso en el tratamiento de los trastornos cardiovasculares. Eh, es importante el calcio en la mujer, ¿no es cierto?, en embarazo y lactancia. Si hay una disminución de calcio, ¿no es cierto?, eso nos produce, digamos, la patología que es la osteoporosis, y que significa, ¿no es cierto?, que hay una reducción de masa ósea, y eso, ¿no es cierto?, nos lleva a fracturas. Em, por ejemplo, el magnesio participa como cofactor, ¿no es cierto?, como antiestresante. Es importante, ¿no es cierto?, para el sistema nervioso, como el potasio. Este, También, digamos, también en el sistema muscular, vital, ¿no es cierto?, para prevenir los ataques del corazón y las trombosis coronarias severas. O sea, cada uno de los electrolitos tiene, digamos, su función en nuestro organismo. Eh, Esta unidad, digamos que no es larga, es cortita. En esta unidad ustedes en el apunte tienen lo que es, por ejemplo, electrocardiograma y electroencefalograma. Esto también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué son electrocardiograma y electrocardiograma? Son estudios, ¿no es cierto?, estudios de diagnóstico en los cuales, ¿no es cierto?, nosotros decimos que es un diagnóstico, digamos, por imagen, si bien no está, digamos, incluido dentro de la unidad de diagnóstico por imagen, pero es un estudio de diagnóstico por imagen.
porque nos entregan, ¿no es cierto? Cuando nos hacemos, ya sea un electrocardiograma o un electroencefalograma, nos entregan, digamos, los resultados y son gráficos, digamos. O sea, ¿en qué se basa el electrocardiograma? En la medición, ¿no es cierto?, de los impulsos eléctricos del conjunto de neuronas cerebrales, este, y en esto se basa el electroencefalograma. Y, o sea que lo que es, como les decía, un registro gráfico, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, analizado por el especialista, o sea, el neurólogo. Em, digamos, es un medio de diagnóstico funcional de las enfermedades cerebrales, complementario a otros estudios como la TAC o la resonancia magnética. O sea que es complementario. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que se realiza el examen? Digamos, se lo solicita generalmente en episodios de pérdida, ¿no es cierto?, de conocimiento, digamos, en periodos de confusión mental o bajo, digamos, un bajo nivel, digamos, de conciencia. Em, y esta es una prueba diagnóstica, ¿no es cierto? Es una prueba de rigor para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, preciso en la epilepsia. O sea que, y también para hacer el seguimiento de la epilepsia. O sea, no hay otro estudio para hacer un diagnóstico de epilepsia. El electroencefalograma, ¿no es cierto?, también se lo utiliza para evaluar, ¿no es cierto?, los trastornos del sueño, especialmente también en el diagnóstico de confirmación de muerte cerebral. En todos los estudios de diagnóstico que vamos a ver es importante entonces saber por qué o para qué o por qué se lo pide. Algunos tienen como por ejemplo, digamos, donde es, digamos, prueba de rigor de diagnóstico, y eso lo tienen que, porque yo puedo preguntar así, lo pregunto, y por ahí me pueden poner ustedes que es confusión mental, me pueden poner que es para diagnóstico de, digamos, confirmación de muerte cerebral, digamos, no está mal, pero no es, digamos, no son en ellas, en estas patologías, no es una prueba de rigor, porque por otros medios también se puede llegar a eso, pero sí en la epilepsia. Entonces, eso, en cada una de de los estudios que veamos, que ya en la próxima clase vemos esta unidad, eso es lo que ustedes tienen que saber sacar de cada uno de los estudios, porque es lo que en el parcial. Y bueno, por supuesto, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que mide? Eso también. Y como estamos viendo, acá en este caso, no es un estudio de diagnóstico, pero no estamos utilizando, ¿no es cierto?, rayos X, como vamos a ver en la próxima unidad, ¿no es cierto?, que la mayoría de los estudios que veamos utilizan, ¿no es cierto?, rayos X. Esto está utilizando, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza, digamos, electricidad. O sea, no utiliza sonido, no utiliza rayos X, ¿no es cierto? Entonces decimos que utiliza, ¿no es cierto?, digamos, porque se basa, ¿no es cierto?, en la medición de los impulsos eléctricos hemos dicho, del conjunto de neuronas cerebrales. En cuanto a electrocardiograma, en este caso registra la actividad eléctrica, pero del corazón. Y se utiliza, ¿no es cierto?, para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, ¿no es cierto?,
Y también se lo utiliza, por supuesto, para, para ver el tamaño y la posición, ¿no es cierto?, de las aurículas y de los ventrículos. Usado también este electrocardiograma en el diagnóstico de las enfermedades cardíacas congénitas, ¿no es cierto?, de los niños. Y dentro de, digamos, de las utilidades, eh, sabemos nosotros que, por ejemplo, se pide para, por ejemplo, para actividad física, digamos, para el ingreso, digamos, hoy en día en los colegios, por ejemplo, ¿no es cierto? Se piden ahora los electrocardiogramas, o sea que también otra aplicación es, por ejemplo, si voy a una cirugía, también es, digamos, no, nadie va a entrar a la cirugía si no se hace un electrocardiograma. Bueno, esos son, digamos, las utilidades del electrocardiograma. Como ven, la unidad no es larga, a lo mejor tienen para leer, digamos, otras, otros temas más. Tienen, digamos, ustedes en el apunte, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, digamos, protección eléctrica, o sea, eso es como en casa, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que utilizamos en casa lo vamos a utilizar en un lugar donde se esté utilizando la corriente eléctrica, como es cuando, ¿no es cierto?, se utilizan todos estos aparatos, ¿no es cierto?, para hacer diagnósticos. Entonces, hay normas de seguridad eléctrica que también se aplican acá, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el uso, ahora ya debe ser común, pero capaz que todavía hay lugares donde se usan, ¿no es cierto?, los toma corriente de dos patas, como decimos, pero sabemos que se debe usar, ¿no es cierto?, de tres conductores, o sea, tres cables, que sabemos que dos son para que circule la corriente y el otro es para la protección, que son los llamados cables a tierra, que debe estar conectado de esa manera, mediante, ¿no es cierto?, un dispositivo especial y cuál es su función específica, es que toda la corriente que se fugue por mal aislamiento, ¿no es cierto?, de conductores o el mismo artefacto, entonces eso vaya a tierra. Entonces, de esa manera se evita el golpe de corriente, ya sea sobre la persona, ¿no es cierto?, sobre el ser humano. Y por eso, ¿no es cierto?, el uso que tiene que ser, ¿no es cierto?, de tres patas, ¿no es cierto?, los toma corriente. Generalmente, digamos, antes se usaba mucho, por ejemplo, usar los adaptadores, cosa que no Profe, se debe, porque de esa profe, manera que tengamos. disculpe, ¿puedo aceptar a mi compañera Evelyn Guzmán? Porque la 7 que quería entrar y no la deja. Chicos, hay otro grupo a las 8. Ya hay un número grande ahora, así que ya entran, ya saben que son en dos grupos. El que no entra en un grupo entra al otro. Es que la delegada dijo que solamente entraba un solo grupo ahora. Es raro porque si se pasan de 100 chicos igual tengo que hacer yo un grupo por los que quedan. Ya me pasó la clase pasada, quedaron 10 chicos y por 10 chicos tuve que, entonces, por eso. O sea, saben que son en dos grupos porque yo no sé qué día van a entrar todos, o no todos, pero o qué día no van a entrar. Ya me pasó que hice de un solo grupo, pero me quedaron chicos afuera. Y después hay problemas, ustedes mismos se quejan. Yo a las 8 ya corto con ustedes y habilito, así que avisen que a las 8 van a entrar. De todos modos, hasta ahora ya estoy terminando la clase ya. Bueno, como les decía entonces, que se debía, ¿no es cierto?, utilizar el test pata y que no se debía adicionar, ¿no es cierto?, el adaptador
porque de esa manera estábamos eliminando la protección, por lo más que tengamos hecho, puesto el cable a tierra, estamos eliminando esa protección. El elemento imprescindible, sabemos que de protección, que es el interruptor diferencial, ¿no es cierto? Que ahora es obligado, ¿no es cierto? No te autorizan ninguna instalación si no lo tenés, o lo que se llama disjuntor. Y por supuesto que ese interruptor, ¿no es cierto? Igual hay que tener el cable a tierra, ¿no es cierto? Que asegura más la protección de las personas. ¿Cómo se llamaba, profe? ¿Cómo? El Se llama interruptor. interruptor diferencial o disyuntor o cortacorriente. Generalmente se dice disyuntor, que creo que así los electricistas más hablan de disyuntor. La protección, a ver, también tienen ustedes lo que es protección contra la electrocución, digamos, bajo los efectos, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica, que puede venir la muerte, ¿no es cierto?, de una persona, digamos, y cuáles son las causas. Entonces, hay una paralización del corazón, hay una atrofia de los músculos del tórax, o sea, hay una asfixia, hay una carbonización de los tejidos y la electrólisis de la sangre. O sea, no todos los cuerpos reaccionan, digamos, de la misma manera. Digamos, se puede, digamos, decir que la corriente eléctrica, ¿no es cierto?, llega a ser bien peligrosa cuando atraviesa, digamos, el cuerpo humano más de 25 miliamperes durante más de 0,2 segundos. Bueno, esta parte que ustedes ven que es una parte que se aplica tanto en casa como en cualquier lado, pero bueno, lo tenemos dentro del programa, así que por eso ustedes lo tienen también en el apunte. Es importante sí saber, ¿no es cierto?, las causas de la electrocución. Bueno, hasta acá son más o menos los temas que voy a pedir en el parcial de esta unidad. Los conceptos fundamentales, digamos, no hay práctica, casi acá son muchos más conceptos que hay que estudiar. Y bueno, en cuanto a aplicación, bueno, o sea, más o menos los electrolitos, ¿no es cierto? La función que tiene cada uno, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos una función importante que tiene cada uno, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Bueno, eso sería en cuanto a la teoría. La semana que viene sería la última unidad. Bueno, no, nos quedaría agua, que vamos a ver muy poco, algunos conceptos que me interesa así que sepan. Después también, si tenemos tiempo, en el segundo cuatrimestre la otra unidad también tiene la misma unidad que es agua. Bueno, chicos, si han desarrollado al que ha hecho el práctico, no les pasé el otro práctico todavía, los voy a pasar en esta semana, como no desarrollamos todavía el de temperatura. El que lo tiene hecho, por favor, lee la pregunta y la contesta. Y si no, bueno. Yo, profe, Sí, ahí se lo leo la pregunta y leo. escucho. Dice, es lo mismo calor y temperatura, ¿por qué? Ujú. Eh, yo, yo puse, no es lo mismo, ya que calor hace referencia a la fricción de energía que hace
Perdón, profe, no se entiende. No entendí. ¿Está tomando el práctico, profe? No lo estoy tomando, o sea, es voluntario. Por eso tenemos unos minutitos, si no ya corto yo. Tenemos unos minutitos, entonces el que lo hizo lee rápido la pregunta y contesta. Y si no, chicos, Profe, yo contesté la primera pregunta con el ejemplo. a O ver, sea, puse, es lo mismo calor y temperatura porque puse no es lo mismo ya que tienen en un ejemplo, ya que hay un ejemplo para diferenciar, ya que, o sea, tienen conceptos diferentes, además de eso. Por ejemplo, un vaso, que es una medida pequeña, con agua hirviendo, si medimos la temperatura estará a 100 grados, a comparación de una olla que es una medida grande con agua hirviendo. La temperatura será la misma, pero la cantidad de calor no. El calor en el recipiente grande será mayor, ya que hay mayor cantidad de partículas. ujú. Pero tengo que poner el concepto, digamos, de lo que es calor. ¿Al Profe, concepto también? Así que profe, Sí, escucho. yo puse que no es lo mismo calor y temperatura. Temperatura es una medida del calor, pero no mide la cantidad del calor. El calor es la suma total de la energía del movimiento de las moléculas en una sustancia y depende del tamaño, velocidad y número de las partículas. Bien. Sí, está con más completo, sí. O sea, siempre tengo que poner el concepto, el ejemplo me ayuda a entender, pero poner el concepto, ¿no es cierto? Calor es la energía, digamos, total que tiene un objeto o la sustancia. ¿Y a qué se debe esa cantidad de calor, ¿no es cierto?, al movimiento de sus moléculas, porque ellas están constantemente, ¿no es cierto?, moviéndose y chocando unas con otras. Está bien. Y la temperatura sí es una medida de la energía esa molecular. Está bien, bien. profe, en la 2 dice, ¿qué son los termómetros? Sí, ¿En qué principio físico se basan? Y yo puse, los termómetros son elementos que se utilizan para medir la temperatura, se basan en el principio físico de la dilatación. La mayoría de sustancias se dilatan con el calor. muy bien. Más que elemento es un instrumento, ¿no? Queda mejor poner que es un instrumento para medir, ¿no es cierto?, la temperatura. Bien. Otra. El 3 yo no la hice porque no entendí bien la consigna. A ver quién la hizo. Profe, el 3 dice, ¿cuáles son los mecanismos normales por los cuales el organismo produce el calor? Los mecanismos normales serían el metabolismo basal del cuerpo que produce calor. Sí. Ese es el fundamental, pero hay otros más, ¿no? O sea, no solamente por el metabolismo basal obtiene calor nuestro organismo. O sea, siempre que estamos estudiando, pensemos en cada uno de nosotros, o sea, cómo obtenemos calor. Por la Otra actividad manera, muscular, la efectos de actividad la física, tiroxina, claro, la actividad física, evaporación, la evaporación también. no, la evaporación no, eso no produce calor. Ah, eso produce pérdida de calor, disculpe, profe. Pero es que tiene que haber ahí un equilibrio entre pérdida y producción de calor. Claro. Yo pregunté nada más quiénes producen. Bien, o sea, ciertas hormonas, o sea, la actividad física, como les decía, esos son mecanismos por los cuales el organismo produce calor. Principal, hemos dicho, metabolismo basal. Bien, otra. Profe, en la 4 dice termometría y termografía es lo mismo. ¿Para Ajá, qué se usa? Explique brevemente. ujú, Termometría es la parte física que se encarga de la medida de la temperatura y la ujú, termografía es la parte de de la medicina que se encarga de hacer un registro gráfico de la temperatura del cuerpo humano que puede usarse en el diagnóstico y terapia de calor. ujú. Bien, está bien.
¿Hay otra? Sí, la 5, nombre el mecanismo por el que se transfieren calor los sólidos. Indica un beneficio terapéutico. Por el mecanismo que se transfieren calor los sólidos sería la conducción. Muy bien. Y la aplicación sería en las... Una puede ser mediante el armazón, profe, calor por convención mediante el armazón. Sí, Esa sería una de las pero beneficios. algo sencillo son los paños De agua fría o de agua caliente. cuando tenés fiebre, ¿no es cierto? O las duchas, que también hace contacto el agua con el cuerpo. Esos son ejemplos, digamos, que se usan, ¿no? Bastante. Entonces, es recomendable, ¿no es cierto?, para cuando un niño sobre todo hace fiebre, hasta llevarlo al médico. Bien, así tienen que buscar las aplicaciones de los otros, ¿no? Conducción, convección, radiación, todos. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. No se olviden, nos quedan 2 clases. No pude sacar los chicos libres. Voy a tratar de sacar durante la semana porque hay muchos chicos que recién la clase pasada han aparecido. O sea, los tengo recién con una clase presente de las que yo he ido sacando. Así que cada uno sabe lo que faltó y lo que no faltó, si asistió o no asistió. Así que bueno. Bueno, chicos, hasta la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.